Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero poner en tela de juicio una dinámica social que me parece bastante interesante, que tiene que ver con los grupos y que tiene que ver con los grupos que son muy cerrados. Parto con un ejemplo muy directo del cine, pero que aplica para todo. Mi generación empezó a aprender las cuestiones relacionadas con el cine de una manera muy distinta a como se solía aprender antes. De un inicio, el cine pues tenía que ver con personas que venían de muchos sitios, de muchos saberes, de muchos lugares diferentes del conocimiento, de muchos oficios, porque era un oficio nuevo. Por supuesto que no existían ni las cámaras, mucho menos iban a existir escuelas, mucho menos iban a existir libros. Así que de inicio el cine, y esto se tendía a replicar en otros sitios, que como es el caso de México, Estados Unidos y muchos otros lugares, donde el cine se convirtió en un oficio artesanal, en algo que se iba pasando de generación en generación. Si tú ostentabas cualquier puesto del cine, muy probablemente, salvo casos muy aislados o particulares, pero hablando de las generalidades, que es lo que más nos interesa hablar aquí, hablando de las generalidades, pues ese oficio seguramente lo habías obtenido siendo aprendiz de otra persona. Si tú eras un gaffer, un gran gaffer, probablemente venías de una dinastía, ya sea familiar o que fuiste aprendiz de algún grupo de un grupo de grips y o de eléctricos, y que así fuiste aprendiendo el oficio, y que sobre la marcha, desde un conocimiento práctico, fuiste aprendiendo y fuiste desarrollando. Y por supuesto que tienes que tener aptitudes y cualidades personales para que ese conocimiento se quede y lo puedas ir creciendo. Pero de manera esencial y de manera de primera instancia, el cine era un oficio que era recibido de mano en mano. Después, pues por supuesto tuvimos una revolución de entrada con YouTube. YouTube me parece fantástico. De entrada tuvimos una revolución con YouTube porque ya teníamos no nada más las instrucciones, teníamos videotutoriales de todo. De todo. De todas las cuestiones del cine y de la vida y de todo, sobre todo al principio que no había mucha censura ni nada por el estilo, podíamos aprender cualquier cosa. Y aprender, me refiero con el camino básico e intermedio, porque por ejemplo cuestiones ya muy avanzadas de cualquier tema, del cine en este caso, pues no se pueden aprender en una plataforma como esta, porque no está el conocimiento ya muy especializado. Pero si tú ya requieres ese conocimiento ya muy in-depth, ya muy especializado, pues ya no eres una persona novata, ya no eres una persona que va empezando, seguramente ya tienes bastante experiencia. Así que el empezar a aprender cualquier cosa, a aprender mampostería, enjarrar una pared, a emboquillar el piso, lo que sea, lo podías aprender en YouTube, y antes de eso había blogs y había mucha información ya en internet. Entonces mi generación justamente le empezó a tocar, que por supuesto ya existían las escuelas de cine desde hace cierto número de generaciones ya importante. Pero además teníamos este monstruo que es Internet, con muchas de sus manifestaciones, con páginas, ya después con redes sociales, donde la información se compartía bastante rápido. Y gracias a muchas de las redes sociales empezamos a ver sobre todo fotos y más aún videos de lo que queríamos aprender. Si queríamos aprender a usar una luz, una cámara, si queríamos aprender de ejes, de tercios, de composición fotográfica, de lenguaje de la imagen, de narrativa, de storytelling, de la mise en scène, de la puesta en escena, de cualquier cosa, todo lo podíamos aprender aquí. Y además la información se volvía muy concisa, muy depurada, de pronto, sobre todo en tiempos modernos, hasta demasiado depurada o demasiado concisa. Y podíamos obtener, la verdad es que muy buena información. Mucha gente se queja de muchas de las redes sociales, de YouTube, de TikTok, de Instagram, de los shorts de YouTube, de muchas cosas, pero pues eso ya depende de cada ti. El algoritmo se alimenta de lo que tú le pides. Entonces, si tú le estás pidiendo arte, ciencia, tecnología, dietas, deporte, etcétera, te lo va a dar. Si tú le estás pidiendo ver a viejas chichonas, te lo va a dar. Si estás pidiendo ver memes, si estás pidiendo ver perritos comiendo ASMR o cualquier cosa, el algoritmo todo te va a dar. Entonces, si tú alimentas bien el algoritmo, es como alimentar las tres fuentes principales del conocimiento. Las A, que dicen el conocimiento espiritual, que es lo que nos da el entorno. Las B son las que decidimos. Entonces, si estamos decidiendo alimentarnos con cuestiones positivas, pues será crecimiento. Aprenderemos más de cómo levantar pesas, aprenderemos más de cine o de cualquier cosa. Entonces, en este camino del cine, teníamos un mundo y un cúmulo de saberes y de información muy importante a la hora de ya llegar a atacar, en este caso, ya grupos laborales. Y digo atacar con cierta precaución, porque, por ejemplo, yo como fui empezando mi camino, y que, insisto, al decir yo, es el camino de muchos,
pues llegué a pedir trabajo a una empresa y pues no me querían mucho porque mi papá, mi tío, mi abuelo, mi primo, etcétera, no se dedicaban a esto. Entonces, en México a mí todavía me tocó una colita de lo que parecía ser sobre todo una cuestión dinástica del cine, una cuestión de que se tenía que heredar porque tu papá, porque tu abuelo, porque tu familia se dedicaba a eso. Tú también estabas por acá. Y tiene que ver con muchas cuestiones de la sociedad mexicana y de la evolución de ciertas familias y cuestiones muy particulares. Pero mi caso fue que yo quería hacer las cosas y eso era cierta traba. Incluso hasta la fecha, cierta traba que no estaba heredando el puesto, el conocimiento, el apellido o algo por el estilo. Que en su momento ya eso dejó de importar, pero en muchos momentos eso sí ha importado. Así que, pues llegaba hasta cierto punto y yo, por ejemplo, en algún momento no sabía muy bien cuánto cobrar, o sea, cuánto valía lo que iba a hacer. Entonces yo me empecé a acercar a personas, oye, ¿cuánto se cobra por esto? 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 1 millón de pesos, ¿cuánto es lo justo? Entonces me empecé a topar con que muchas personas me mentían. De hecho, la gran mayoría me daba un presupuesto falso de lo que yo tenía que cobrar. Entonces, esto en teoría a mí me hacía quedar mal, porque si yo le estaba cobrando demasiado al proyecto que yo quería hacer, pues era algo ridículo y denotaba una inexperiencia muy grande de mi persona. Inexperiencia, una no experiencia a la hora de negociar, por ejemplo, ya independientemente del trabajo, porque ya llegó un punto que yo sí sabía hacer el trabajo, obviamente con poca experiencia, con poca seguridad personal y ciertos problemas por ahí, pero ya sabía hacer el trabajo, ya podía entregar cierta calidad, ciertos resultados, ya te los podía asegurar. Así que esto me entorpecía y quitaba seguridad a los ojos de la persona que me iba a contratar de lo que yo era capaz, simplemente porque no sabía negociar, que negociar pues termina siendo distinto al trabajo en sí, ser bueno para cobrar es una habilidad aparte. Y luego me decían precios, algunos otros me decían precios muy bajos. Entonces, si el trabajo costaba 10 pesos, yo iba y lo hacía por 6. Pero, oh sorpresa, eso empezó a dañar a los otros, porque yo estaba más grandote físicamente, porque tenía más ganas, porque tenía más hambre, más necesidad de pagar la renta, porque hablaba mejor inglés, porque traía mejores conocimientos más actualizados que había sacado de internet, que no me los había pasado una persona, pero ya tenía suficiente calle como voy a empezar a competir, como para ya empezar a competir. Entonces a mí me pasó en dos momentos, primero con los sueldos y después ya como tal con los grupos de trabajo. Pues hay proyectos en todos los saberes, en todos los andares de la vida, que en el caso del cine, por ejemplo, son mejores comerciales, mejores películas, mejores series, mejores lo que sea. Así que entrar a esos grupos es bastante difícil, porque se protegen entre ellos, porque no te dejan que entres, no quieren que sepas cuánto se cobra, qué días trabajas, buscan, de veras buscan que tú no tengas la información. Pero de repente, por haceres de la vida, porque alguien se enfermó, porque alguien no sé qué, porque lo que tú quieras, gustes y mandes, pues resulta que uno termina cayendo a esos grupos aún a pesar de las personas que están ahí, aún con su berrincha, aún con todas las circunstancias. De pronto, pues no hay opción. Y así me ha tocado que voy porque pues no hay quien más vaya. Los favoritos y los grandes experimentados y los viejos lobos y los grandes apellidos y quien tú quieras, pues no están disponibles por la razón que sea y termino yendo yo. ¿Y qué crees? Si a mí no me informaron cuánto se debía cobrar, ¿qué tal que yo les cobro menos? Y les cobro menos y hago un trabajo igual o hasta superior al tuyo. Es más, vamos a darle el beneficio de la duda a la persona que pertenece al grupo cerrado. Supongamos que yo hice el trabajo al 80% de la calidad. Y con este 80%, pues de pronto al proyecto ya le funciona, porque yo cobro a lo mejor 40% menos y luego 80% igual que tú. Entonces, ese podría ser un gran problema para el grupo cerrado y para la industria, no tanto directamente para mí, porque es de estos grupos cerrados donde uno pide, ya no digamos el lugar, que yo sí lo he pedido muchas veces, pero sobre todo y más importante, información, como para armar comunidad, como para ayudarnos unos a otros, incluso si nos caemos gordos, incluso si nos queremos tirar los dientes, porque luego llego yo, y con yo, insisto, somos muchas personas, incluso no necesariamente yo, llego y cobro menos, entonces al siguiente proyecto a lo mejor la producción quiere contratar a una persona que cobre menos. Entonces si en ese puesto, ese proyecto costaba 10 pesos, ahora más por tu culpa que por la mía va a costar 8 o va a costar 7. Porque como tú no me dijiste cuánto tenía que cobrar tú, que tienes el mismo puesto que yo, que vas más avanzado en este mundo que yo, pues va a pasar que yo lo voy a llegar y lo voy a hacer por menos por desconocimiento. Por supuesto que quiero cobrar más caro, por supuesto que quiero cobrar como tú hasta más. Pero si no me dices, pues voy a cometer un error que no va a ser bueno para nadie.
Para la persona que se ahorra el dinero probablemente sí, pero para ti, para mí, para nuestro gremio, no va a ser agradable y no va a ser positivo. Y todo viene desde esa envidia. Yo sería partidario de que todos cobráramos exactamente lo mismo y que nos eligieran ya, por ejemplo, por buenos, por currículum, porque caen mejor, porque lo que tú quieras. Y si yo soy menos talentoso, tengo menos currículum y soy más desagradable que tú, pues seré una persona que elegirán de séptimo, de décimo, de veinteavo, o quién sabe en qué lugar me van a elegir, y tú seguirás siendo de los primeros. O sea, yo lo percibo como una inseguridad. Esa es una inseguridad muy grande de personas que ya están en esos grupos cerrados, que piensan que por decirme cuánto deberíamos de cobrar, ellos ya no van a poder, o que yo no debo saber, o lo que tú quieras, lo que gustes, lo que mandes y demás. De hecho, es un gran propósito de este canal que al principio hablábamos más de cine y de actuación, de compartir estos secretos, si tú quieres, de cómo se viven las cosas desde adentro, porque para mí fue muy difícil entrar ahí. La gran mayoría de la gente me negó información y hasta la fecha mucha gente me niega información, pero esa información se cela desde una inseguridad. Si tú ves a los grandes picudos del cine o de la contabilidad o donde sea, te dicen así tal cuál es su secreto para hacer las cosas, te dicen la fórmula mágica, te dicen cómo negocian, cuánto cobran, te dicen cómo hicieron la película, cómo hicieron la escena, cómo escribieron, todo te lo dicen, porque no tienen esa inseguridad de que, ay, si yo les digo mi gran fórmula de cómo pongo un strap en la camioneta, pues ya, yo voy a hacer menos. Pues qué tal que si eres más, por sumar, por aportar de otra manera, no por guardar, y te guardan cosas tan estúpidas de cómo poner un strap o cosas que se pueden aprender en cualquier lado. Y de verdad hay muchísimo celo en la información y eso nada más se pone en el pie a ellos mismos. Llegamos nosotros, porque esos grupos cerrados, lamento ser yo quien te lo tengo que decir, pero esos grupos cerrados se rompen, se terminan por abrir, porque es una tendencia humana y social. Búscalo por todos lados, todos los grupos cerrados terminan por abrirse. Muchas de las doctrinas hermetistas, ocultistas de la antigüedad, ahorita están en todos lados, gratis, en YouTube, en Internet, en Wikipedia. Hay libros, hay conferencias, hay masterclass por las que no tienes que ni siquiera pagar. Ya olvídate de si pagas, si contratas, si vas y te atiendes o lo que sea. Pero gratis hay muchísima información. Solo con un dispositivo de acceso a Internet y estar en un país libre o más o menos libre, puedes acceder a todo tipo de información, a todo tipo de información. Así que si eso pasó con los grandes hermetistas, con los grandes tarotistas, con los grandes ocultistas, con los grandes lo que tú quieras, pues ¿qué no irá a pasar con el grupo de técnicos aquí de una colonia en la ciudad o en el Estado de México? Por supuesto que es un grupo que se terminará por abrir y que todo lo que saben lo van a terminar sabiendo otras personas. O sea, de verdad, o sea, fíjate, si los más grandes lo comparten y los grupos más antiguos y herméticos se abrieron, pues ¿qué no va a ser de nosotros? O sea, eso ya de plano es, uno, tener una ignorancia enorme de la historia de la humanidad y del pensamiento humano, y por supuesto tener un ego gigante, un ego pero de verdad enorme, 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 y que eso sería algo que yo de pronto envidiaría, ¿no? Un maestro de actuación que yo tenía, no lo voy a mencionar porque no sé qué tan secreto es lo que nos dijo, pero bueno, un maestro de actuación que yo tuve, nos decía, yo aspiro a vivir la vida como un reggaetonero. Y yo me quedé así de, ¿cómo? Pensando que es una persona que tenía muchísimos valores, mucha cultura y demás. Yo así, ¿cómo que vivir la vida como un reggaetonero? Y dijo, es que no han visto, se visten horrible, cantan peor, componen peor, sus pensamientos, emociones pues no valen de nada. Y ve cómo andan por la vida, como si les acabaran de escriturar el Paseo de la Reforma a su nombre. Se sienten paridos por quién sabe quién. Es impresionante la manera en la que salen y se enfrentan al mundo. De verdad, impresionante. Entonces, pues ya que hizo esa reflexión, pues ya me cuadró en la cabeza. De que, ok, por eso lo dice. Pero entonces estos grupos, pues, o sea, lo siento mucho y lo digo con mucho dolor de mi corazón porque incluso yo he aprendido a algunos y admiro muchísimo a algunos de estos grupos, pero si no ayudan, su tendencia va a ser a desaparecer. Si no están aportando al sistema, al cine, por ejemplo, a una industria, van a desaparecer. Todos los que no aportan al sistema, y olvídate de Big Brother, el Gran Hermano o algo por el estilo, simplemente está hablando de los sistemas que integramos, que tienen sus partes, que tienen sus circuitos, que tienen sus procesos, sus algoritmos o lo que sea. El sistema de los de la academia, el sistema de los teatreros, el sistema de... A eso me refiero. Así que si no le estamos aportando a nuestro gremio, a nuestro sistema, a nuestra profesión, a nuestra familia, a nuestra colonia, lo que sea, nuestra tendencia es a que nos cargue la fregada, a desaparecer. Y estos grupos justamente veo cómo desaparecen. Las mismas personas que a mí me han negado
olvídate pertenecer al grupo y oportunidades y recomendaciones o muchas cosas por el estilo. Me han negado incluso cosas que no les cuestan, información, así 2 renglones de mensaje que me hubieran mandado para que yo me enterara de algo, pues me lo han negado muchísimas veces. Y al no tener esa información, pues no es como que yo voy a dejar de hacer las cosas. Ni mi generación, ni mi vecino, ni el de enfrente, ni mi primo, ni mucha gente. Vamos a hacer las cosas sin esa información que por no tener te va a perjudicar a ti, a tu grupo, a tus debilidades, a tu falta de seguridad en lo que haces. Entonces, negar todo esto y cerrar más el grupo simplemente es condenarlo a que desaparezca. Cerrarte tanto es simplemente abrirte a la destrucción y al término de tu grupo y de los valores y de las creencias en las que tienen. Todas estas personas que a mí, por ejemplo, hace 10 años me negaban información, ahora me piden a mí recomendación y trabajo. Y, pues información no, porque pues todas las semanas hago esto y en mi vida cotidiana soy bastante abierto en el trabajo y en muchas cosas. Si me preguntas te contesto todo lo que yo sepa, no me guardo nada. A menos que sea un secreto de estado, que juegue con la integridad de alguien, con la vida de alguien o algo por el estilo. Pero, o sea, yo no me guardo secretos de cómo hago las cosas, por ejemplo, de cómo, de mi proceder, de la tecneo, de las cosas que hago yo, te entrego todo así, tal cual me lo preguntes. Si no te digo es porque la verdad no sé. Entonces, pues estas personas han, con el paso de los años, pues, por ejemplo, por ese mal genio y por ese cerrar y por ese negarse, pues yo no he sido tan agresivo con ellos, pero hay otra gente que sí les ha cerrado las puertas. Este es el que no me... pues lo bloqueo, y no nada más no lo recomiendo, lo meto en una lista negra. O sea, yo directamente no he tenido que hacer nada por las personas que me han metido el pie. Simplemente otras personas más enojadas con la vida o con más valor o con otro tipo de valores o lo que tú quieras, les han cerrado la puerta en la cara y los han puesto en listas negras y los han gritoneado y los han pendejeado y los han lo que tú quieras. Así que pues justamente los valores que ellos empezaron a vivir los llevaron a la destrucción y ahorita están sin trabajo, con muy poco trabajo. Y a las personas que nos negaban las cosas, pues no sé si seremos los primeros a los que luego van y nos piden trabajo, pero pues sí terminan por pedirnos trabajo. Entonces, pues todo ese ego, toda esa superdignidad, todo ese sentirte de 3 metros de altura y no sé qué, pues termina cayéndose, termina durando muy poquito. E insisto, es todavía más triste que esto pase con cuestiones tan sencillas, tan elementales y tan de 14ª o 15ª necesidad como lo es el cine y las filmaciones. Y con esto no le estoy quitando su encanto y no le estoy quitando su importancia en el mundo. Pero pues es muy triste que pase ahí, ni siquiera tenemos el conocimiento ni siquiera respondemos a las grandes preguntas, al objetivo de la vida de las personas, por qué estamos aquí, dónde venimos, para dónde vamos. Ni siquiera estamos contestando al hueso, o no tenemos la cura contra el cáncer, o no tenemos cosas así que de veras aportarían a la humanidad. Tenemos un conocimiento bien básico, y nos estamos mareando y nos estamos perdiendo por eso y no estamos dejando vivir a los otros, que terminará por no dejarnos vivir a nosotros y va a acabar con nuestro grupo cerrado. Así que pues muchas gracias por ser parte de esta reflexión, por recibir, por poner en duda, por poner en tela de juicio. Esto a mí me parece fantástico, me encantan estas conversaciones, o como me gusta mucho decir en el teatro, no hay cosa que yo más disfrute cuando estoy viendo una obra de teatro que ver un actor en crisis, pero ver un actor bien librado. O sea, que yo te quiera ver en crisis en el escenario no quiere decir que te desee el mal. O sea, yo quiero verte en crisis y que salgas avante de ello. Quiero verte cantando con dificultad y que sí logres las notas más complejas y que logres florituras y cosas muy interesantes y que sí logres las grandes emociones y la gran profundidad y que llegues a todo lo que decían los grandes maestros. Sí lo deseo, quiero verlo, quiero ser parte de ello. Entonces, que yo quiera ver en crisis y que quiera ver el mundo arder y que quiera que nos duela la cabeza y que nos duele el corazón por poner en duda todas estas cosas, no quiere decir que yo me alimente de eso y nada por el estilo, sino que ese doler tiene que ver con la ruptura que nos lleva al cambio, que nos lleva a la evolución, que nos lleva al crecimiento. Entonces, gracias por ser parte de esto, sobre todo al final del video que quiere decir que te quedaste. Entonces, te lo agradezco particularmente y personalmente. Entonces, pues aquí van todas esas cosas de youtuber. Encuéntrame la próxima semana en este mismo espacio, a la misma hora. Yo fui Eleazar Viló, me encuentras como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B levental, tilde en la O. Este fue tu espacio Hacer el Pensar. Te encargo por acá en los comentarios que, incluso si quieres que me ataques, que no crees en nada de lo que digo, yo agradezco mucho las opiniones. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.